pues en el año 76, cuando nace El País. Y 2 años después la dirección de la empresa se da cuenta de que los domingos se vende muchísima más prensa que diario, y la prensa esa es un soporte perfecto para la publicidad, con lo cual deciden que hay que dar un suplemento para que el lector tenga más donde leer y al mismo tiempo un soporte publicitario como son los suplementos dominicales. Y entonces ese es el motivo de que nazcan los suplementos dominicales. Yo estoy trabajando entonces como fotógrafo y como redactor al mismo tiempo, haciendo texto y foto de algunas entrevistas y algunos reportajes, y me piden que me dedique a la fotografía de esos suplementos. Y ahí empieza todo. Es decir, entonces nos damos cuenta que el soporte es diferente, que la función de ese suplemento dominical no es tanto el informar, que también, pero además de informar hay que entretener y hay que divertir a ser posible, y es cuando empieza el proceso creativo de qué tipo de fotografía vamos a dar en estos suplementos. La teníamos que, además, que diferenciar de la que se hacía en el periódico diario. El periódico diario es fotografía pura y dura de acontecimientos. El fotógrafo no participa en nada, el fotógrafo sustrae de la realidad con su visión o con su mirada lo que quiere fotografiar, mientras que aquí ya hay una preparación. Se habla con el individuo, se le dice, pues queremos hacer un retrato, queremos hacerle de esta otra manera y tal, y ahí empieza a elaborarse un poquito más ese trabajo. Vamos a ver, los límites son muy claros. Primero, yo no voy como fotógrafo personal, yo voy representando un medio, por tanto yo tengo que agachar la cabeza si hay algo que no me gusta, porque no me represento a mí mismo, represento a un medio. Por tanto quiere decir que estoy de alguna forma sujeto a lo que ese personaje quiera o se deje hacer o no se deje hacer. Por tanto ahí de alguna forma vas, bueno, pues con esa dificultad. Y al mismo tiempo vas con una gran facilidad, y es que gracias al medio accedes a personas que por ti mismo no sería complicado acceder a ellas, ¿no? Pues los grandes personajes del mundo de cualquier actividad literaria, profesional, artística, etcétera, etcétera, ¿no? O presidentes de gobierno, sin ir más lejos, ¿no? Entonces esa es un poco la dualidad que supone ese trabajo, ¿no? Tienes que intentar hacer lo que puedas hacer, sabiendo y siendo consciente que la última palabra la tiene el señor representado, que te tiene que dar su aquiescencia. Aquí no vamos a robar ninguna foto ni a sorprender a ningún personaje, ¿no? Aquí se va a negociar todo. Eso sí, el personaje va a elegir el lugar y el sitio, y tú tienes que responder a esa exigencia poniendo los medios técnicos para salvar la situación, ¿no? Es por eso por lo que los fotógrafos que hacemos este tipo de historias solemos ir con mucho aparataje que está pensado para salir triunfantes de cualquier situación, por muy adversa que sea. Quiero decir que tienes que llevar flashes o luces, pero en defensa propia, porque tú no decides nada más que al final el cuándo disparar la cámara, pero lo demás te lo dan hecho. Vamos a ver, la edición es poner un guión a un desarrollo de fotografías. Entonces deberías saber cómo las agrupas, con qué empiezas, con qué acabas, dónde descansas, dónde das un golpe. Es decir, esto es un poco como el guión de cine, ¿no? Que el guión de cine no es plano, el guión de cine empieza contándote un susto, un algo que te deja sentado a la silla como inicio de la película, para luego ir bajando tranquilamente, tiene algunos picos más y luego está el desenlace, ¿no? Es igual, es decir, cuando trabajo sobre la obra de alguien, lo que pretendo es que todo eso suceda en un libro o en una exposición, porque al final lo que estás haciendo es como componer un poema. Es decir, la fotografía son las palabras y las tienes que ordenar de forma que eso diga algo, ¿no? Cada cual, a ver una fotografía, la va a ver de forma diferente, ¿no? Pero sí que tiene que haber un guión, sí que tiene que haber un porqué. La clave de todo es, que es la pregunta que yo me hago a mí mismo, si alguien me pregunta por qué pongo esas 4 imágenes juntas, ¿qué le diría? Entonces, si yo me respondo a esa pregunta, es señal de que me la he planteado y tengo algo que decir. Luego le gustará a la gente o no, pero yo por lo menos estoy tranquilo porque me he dado esa respuesta a mí mismo, me he hecho la pregunta y me he dado una respuesta. Opino que el propio fotógrafo es el que más nos equivocamos con nuestro propio trabajo.
Eso siempre es así, tenemos una ligazón sentimental con lo que hacemos, que lo valoramos con respecto al esfuerzo, al interés que hemos puesto en conseguir esa foto, y eso nos lleva a equivocarnos en el 90% de los casos. En ese sentido es mucho más fácil trabajar sobre y seleccionar la obra de otros fotógrafos que la tuya propia, ¿no? Lo que pasa que bueno, la fotografía es una cosa, es un lenguaje tan abierto que en definitiva nunca hay una sola forma de ver, nunca hay una sola opinión, y esto es lo que yo aconsejo a todo fotógrafo, es decir, que te vean tus fotos y cuando te den una opinión que te razonen esa opinión, porque solamente razonándotela tú te puede servir de algo, ¿no? No vale para nada que te digan que la foto es buena o mala si no te dicen el porqué, y si te responden bien a ese porqué, por lo menos sabrás ver cuál es la idea gráfica que tiene esa persona, ¿no? Esto es un poco como los críticos de cine, ¿no? Llega un momento en que los críticos de cine te das cuenta que tú eres capaz de seguir a un crítico de cine porque estás de acuerdo con sus opiniones, y a otros que no irías a ver lo que él dice que es bueno. En definitiva es lo mismo, al final cada uno tiene su forma de ver, porque la fotografía tiene esa cosa maravillosa, que la fotografía es una imagen en 2 dimensiones que es interpretada de forma diferente por quien la ve. Cada cual la vemos de una forma, cada cual apreciamos incluso los colores de una forma diferente, y eso hace que normalmente necesites la colaboración no ya de uno, sino de 2, de 3, de 5, de 10 personas que, si te saben criticar y dar un porqué, pues te pueden servir para crecer personalmente como fotógrafo.